Doncs ara sí, anirem demanant a tothom que vagi seient, que vagi prenent posicions, que es vagi omplint la sala un altre cop. Segon avís. Bé, doncs ara sí, seguirem un altre cop amb les jornades després de la primera sessió de fa uns minuts, en què hem parlat de la relació d'intel·ligència artificial i ciberseguretat. Ara abordarem la ciberseguretat amb perspectiva de gènere, amb visió de gènere. Tenim també ja el panell preparat, les convidades d'aquesta taula a punt. Aquí serà una taula on analitzarem fins a quin punt ha canviat o està canviant tot just un sector tradicionalment molt masculinitzat, com és el de la ciberseguretat, i segur que les ponents ens parlaran del camí que encara hi ha per recórrer en el que és la inclusió de la dona en aquest sector, en el sector de la ciberseguretat. Per parlar-ne, tenim la presència ja preparada, es diria que aquí a la meva dreta, de l'Arantxa Jiménez, cap de ciberseguretat d'Atos Spain, a qui demano ja que pugi a l'escenari. Pots prendre aquesta cadira d'aquí, Arantxa, moltes gràcies. També a Eva Álvarez del Manzano, que és presidenta de Cooperación Estratégica Nacional de Seguridad. Lamentem que no hagi pogut venir al final Montse Guàrdia des d'Ideadet per qüestions personals, però aquí sí que tenim és a Rosa Salvador, companya periodista de La Vanguardia i que s'encarregarà de la moderació d'aquesta taula. Gràcies. Us deixo amb elles. Bueno, ya nos ha presentado a nuestras ponentes y vosotros que sois expertos en el sector veréis que no es siempre fácil, ¿no?, tener en la mesa personas con altísimas responsabilidades y mujeres, porque es un sector en el que hay quizás un halo de que la tecnología y el estar todo el día detrás de un ordenador, de que esto es cosa de chicos, pero para nada es así. Los datos efectivamente refrendan que hay muchas más, que las mujeres no son tantas como habrían de ser, ¿no?, en el sentido de que si en general en la población somos más que los hombres, porque vivimos más, somos un 51%, y en el mundo laboral las cosas han igualado mucho, ya somos más del 40%, en el sector va por países, pero me cuentan que entre el 14 y el 25%, o sea, no es aún una presencia, o sea, hay mucho camino para recorrer para las mujeres. Entonces, Arantxa, en mi primera pregunta, como ejecutiva de Atos, una de sus tareas es realizar mentoring de jóvenes profesionales y jóvenes directivos, ellos y ellas, ¿no? En tu experiencia, ¿qué crees que aleja a las mujeres del sector y quizás más de asumir cargos directivos? Porque efectivamente en algunos perfiles sí que encontramos más mujeres, pero quizás no en posiciones de liderazgo como las vuestras. Bueno, en el tema concreto de ciberseguridad y mujeres, es cierto que bueno, el 25% más o menos del sector lo está liderando y hay presencia de mujeres, pero ni mucho menos creo que las mujeres, aquellas que les interesan y que tienen ganas de dedicarse ya no solo a carreras tecnológicas, sino a la ciberseguridad concretamente, pues lo están haciendo y con ganas. Es decir, yo diariamente encuentro candidatos, y ya sean hombres o mujeres, para acceder a puestos de ciberseguridad concretamente, ¿no? Y de hecho yo creo que es importante que haya en los equipos hombres, mujeres, personas con más experiencia, menos experiencia. La diversidad en general es buena para enriquecer cualquier acción que llevemos a cabo, ¿no? En cuanto al mentoring, pues me encanta, pero compartir aquella experiencia que puedo tener yo
y aquello que en algún momento dado le puede servir a alguien para decir, ah, pues lo que me contó Arantxa, o esto puede ser interesante, o me aporta algo, ¿no? Yo creo que es importante que aquellas personas que tengamos experiencia, que hayamos recorrido un camino, pues lo compartamos con otros. Entonces, todo el tema del mentoring, pero ya no solo con mujeres, porque evidentemente también hay programas específicos para mujeres directivas y concretamente pues también asociaciones de Women for Cybersecurity, como comentábamos también antes, mujeres en TI, es decir, hay muchas asociaciones, mucho movimiento en toda esta integración y yo creo que estamos avanzando mucho y cada día más. Si el sector de la ciberseguridad a veces puede parecer difícil, quizás para una persona joven, Eva, tú trabajas tu experiencia específica en el sector de defensa, ¿no? Tú eres consultora de muchos proyectos de defensa, presidenta del CES, la Cooperación Estratégica de Seguridad Nacional, ¿no? Estás asesorando proyectos, el diseño de un brazo robotizado de desactivación de explosivos, desarrollo de tecnología para mejorar la detección y desactivación de minas, diseño de vehículos militares ultraligeros. Entonces, tú ves estas cosas y dices, tú delante de un grupo de generales, digamos, o de militares, es aún quizás más retador, ¿no? La responsabilidad o esta sensación de, bueno, quizás no estoy en mi sitio. A ver, es que mi bagaje viene un poco vocacional, no de género, porque la verdadera vocación es lo que hace que la gente se impulse a realizar sus sueños. Entonces, para mí, unir y cooperar con defensa es mi casa. Entonces, para mí, cuando hablamos de proyectos de desactivación de explosivos, viene por seguir un legado que fue el de mi padre. Entonces, para mí eso es muchísimo más fuerte que el dinero, que una empresa, que una sociedad. O sea, cuando tú tienes valor y valores, todo lleva hacia un camino adecuado, donde hay dificultades. Por ejemplo, yo no tenía ni idea de lo que es el desminado y me hice un curso de desactivación de explosivos en el Hoyo de Manzanares, me puse a trabajar. ¿Por qué? Porque había muchos heridos en zona de guerra, empecé a analizar, había visto que mi padre muchas veces sufría y le veía hasta llorar, que era un hombre muy recio y muy duro, aparentemente, pero sentía como todos, pero tenía que mandar y cuando uno manda no se le tienen que notar las debilidades. Entonces yo lo que hago es estudiar, pues sobre todo superación, ¿no? Pero no para género masculino o femenino, sino que muchas veces los miedos te paralizan. Entonces yo lo que quiero decir a la gente joven y a las mujeres que a lo mejor se sienten incapaces, no por género, repito, sino porque somos madres, padres, Espíritu Santo y compañeras de viaje, pues un poco que dices, buf, ya no me voy a meter en esto, no me va a dar la vida. ¿Tienes que renunciar a algo? Pues bueno, yo no he renunciado a nada. Soy madre y padre, soy mujer, estoy genial y me cuidan muchísimo todos los hombres del sector de la defensa y todo lo que sé lo he aprendido de un gran hombre y muchos hombres de defensa y algunas mujeres también, porque gracias a Dios ya están en el sector de defensa. Es genial ver a profesionales en el mando conjunto, en la Guardia Civil, en la policía y tengo mucho que aprender de todas ellas. Vale. Tú tienes, efectivamente, en España o en algunos países sí que está, digamos, la presencia de la mujer en puestos de mando, porque la crisis de ciberseguridad no solo es una pyme a la que le entran en el CMR, ¿no? Sino que estamos viendo crisis de ciberseguridad, lo que está pasando en los países bálticos, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en algunos aeropuertos. Estamos hablando ya de un nivel que esto que empiezan a llamarse guerras híbridas, ¿no? Entonces, en estos niveles en estos incidentes de alto nivel en los que se colabora internacionalmente, además, seguramente hay países en los que el papel de la mujer no es el que existe en España. Aún es mucho más difícil, ¿no? Siendo mujer y liderando equipos internacionales y equipos occidentales, estar en estos ámbitos y que tu voz, que quizás sea la más experta, sea la que realmente se valore como experta y no se minusvalore quizás como mujer. Pues he tenido la gran suerte que siempre se me ha valorado, pero se me ha valorado por los hechos, porque a las personas se les tienen que valorar porque lo que dice y lo que se hace sea lo adecuado y lo correcto y que tu pensamiento sea el mismo que tus acciones. Entonces,
Sí he tenido la gran suerte, reconozco que hay circunstancias, como en todas las empresas, no solo en defensa, que puede ser que una mujer se vea menospreciada o menos valorada por su sexo, pero yo creo que está siendo las menos y hay que intentarlo. Pero yo siempre digo, en países, por ejemplo, como África, que he estado en zonas pues, complicadas, como puede ser Nigeria, que no lo recomiendo ir así, pintada como voy yo y con tacones que me encantan, ahora no porque tengo la rodilla mal, pues yo siempre he reivindicado el papel de la mujer, hasta en Nigeria. Y eso sí, mi Cristo de la Legión, pero ir a un sitio musulmán, radical, donde la mujer está vista así, pues yo creo que el verdadero feminismo está ahí. Es intentar que esas mujeres también tengan voz, luchar por ellas, porque yo creo que aquí en España, gracias a Dios, eso ya está superado. Arantxa, aquí hay representantes de empresas, ¿no? El sector de la ciberseguridad, a veces, que no solamente en este sector, sino en otros, hay una cierta recansa, una cierta prevención hacia, a veces, la contratación de mujeres, que si la maternidad, que si no sé qué, ¿no? Cada vez menos, afortunadamente, ¿no? Pero precisamente el sector ofrece cosas que son muy valiosas para las mujeres, que es más fácil todo el ámbito tecnológico aceptar el teletrabajo porque está en el ADN de vuestro día a día, ¿no? También estos proyectos internacionales, todo el mundo está, de hecho, no hay contacto físico, también es mucho más fácil dar esta flexibilidad de horario, de conexiones, ¿no? Los sueldos también están bien, tampoco, tal como está la demanda de profesionales, los sueldos también están bien. ¿Tú crees, por ejemplo, que de cara a una empresa, una mujer puede valorar más todos estos intangibles que van quizás más allá del último decimal de la nómina y quizás sea más una profesional más fiel o con menos rotación o más implicada y más dispuesta a tener una carrera larga en una compañía, en un sector donde todo el mundo te dice que el problema es que la gente se te quede 6 meses prácticamente? No lo creo. ¿No lo crees? Es más, creo que defiendo lo contrario. Yo tengo 3 hijos y he sabido compatibilizar estupendamente, estoy hablando personalmente, compatibilizar estupendamente mi vida profesional y mi vida personal. Y creo que eso lo puede hacer tanto un hombre como una mujer en cualquier ámbito. Y bueno, pues ahí comentarte que tampoco, o sea, yo como sabes soy la responsable de la línea de servicio de ciberseguridad en Atos y no tengo ninguna estadística en la que me diga que las mujeres quieren trabajar más en remoto o que son los hombres, es decir, lo piden igualmente, igual que la baja por maternidad y paternidad, eso ya ha pasado también a otro ámbito. He contratado a mujeres que estaban embarazadas, no solo yo, es decir, por ser mujer, porque tampoco es algo que me sesgue a la hora de o contratar o no contratar o conceder determinados. Realmente ni siquiera considero que sean privilegios, es decir, ahora mismo estamos viendo, a raíz de la pandemia, viendo una serie de cambios en el entorno laboral, como decíamos, el teletrabajo u otros, y que eso aplica independientemente de que seas mujer o hombre. También un poco lo que comentaba Eva antes. Yo también estoy trabajando en una empresa francesa, una multinacional, donde pues tenemos sede en España y en otros tantos países. Yo esa discriminación que comentaba Eva, pues claro, de un país musulmán y demás, no la vivo. Y en lo que estamos hablando aquí concretamente en ciberseguridad tampoco lo he vivido nunca. Eso, bueno, voy a puntualizar algo por decir algo malo, porque estamos aquí muy bondadosas. Pero tengo que decir que en el 2009, cuando ocupé el puesto de jefe de las estaciones espaciales, en Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, yo cobraba menos que mis ingenieros. Mi sueldo era menor. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues me callé porque nunca me ha primado a mí el tema del dinero. Siempre he sido muy de valores. Pero, bueno, a final de mes dije,
me está empezando a molestar. Y la verdad es que tuvimos una directora de recursos humanos en INSA, que luego ahora es SISDEFE, que se ha fusionado, que sí que hizo que todas esas diferencias, que sí las había en aquel entonces económicas y sobre todo eran económicas, porque en el trato nos trataban bien, pero si te pagan diferente, pues ya te están tratando un poquito regular, encubierto. Pues eso ya está superado y está todo en orden. Disculparme esta introducción, pero por aportar que, bueno, que sí, que ha habido un camino de mejora, pero es que a mí normalmente me gusta decir cuando las cosas ya están resueltas, mientras me callo. Aunque soy muy charlatana, lo importante hay que saberlo callar. Hombre, evidentemente no podemos tapar el sol con un dedo, evidentemente venimos de un pasado distinto, pero yo creo que hemos evolucionado mucho y que ahora estamos en nuestro mejor momento. ¿No Hay que aprovecharlo. ¿No crees que haya diferencias en la tasa de rotación, por ejemplo, entre hombres y mujeres? Eso, perdona, que Sí. se me ha ido la pregunta. Pues no, tampoco puedo decir. Hay una tasa, en temas de ciberseguridad hay una tasa de rotación muy grande. Sí. Pero no identifico que sean hombres y mujeres, no identifico que la mujer sea más fiel en el trabajo que el hombre, porque yo tengo colaboradores que son súper fieles y mujeres también súper fieles a la hora de trabajar. Es más el proyecto que les ofrezcas, la pasión que le dediquen a lo que hacen, que estén a gusto en un sitio y que seas capaz de crear equipo. Y bueno, pues también temas económicos, temas evidentemente que todo el mundo pues quiere tener y ser reconocido y que lo que estés haciendo te guste, que sea algo que no sea monótono, que siempre estés haciendo cosas nuevas, diferentes y que te guste tu trabajo, claro. Eso también motiva más que quizás otras cosas, ¿no? Uno de los temas curiosos, ¿no?, es el tema de que a veces pensamos que para trabajar en el ámbito de la ciberseguridad tienes que ser programador informático. Y efectivamente, cuando te metes en el sector, conoces abogados y conoces a otros perfiles, ¿no? Y precisamente tú, Eva, eres un ejemplo. Cuando he visto tu currículum he pensado, mejor que Eva nadie, ¿no? Una formación en filosofía, en psicología, Sí. y luego pues has cogido la parte técnica después, ¿no? ¿Qué crees que aporta esto? Porque de entrada muchas mujeres que se piensan, digo, no me voy a pasar la vida entre números o me voy a buscar un sitio Sí. como más diferente, ¿no? Y fíjate tú. Sí, bueno, a ver, yo vengo de una familia muy tradicional, entonces yo me crié pues en la obra, que todo el mundo conoce el Opus, entonces bueno, pues era pues eso, ser mujer, ser una persona ama de casa, que cuidas de tu marido, pues yo tenía un poco esa visión, pero que estudié filosofía porque me abría la cabeza y la mente, y luego dije yo, qué narices, yo voy a hacer lo que me gusta, entonces esa carrera lo que hizo es abrirme la mente, porque la filosofía en realidad estudia todos los palos, desde matemáticas hasta temas científicos, y luego he desarrollado mi parte de ingeniería y he estudiado máster, pero eso no lo pongo porque en las redes hay que poner la mitad de lo que eres y la mitad de lo que sabes. ¿Pero qué aporta para ti? A ver, ¿qué aporta? Para Te digo, sí. por ejemplo, a ver, yo he aprendido mucho los frikis, como le llamo, porque yo en realidad soy una charlatana, yo divulgo lo que otros conocen y yo sé por encima, pero los verdaderos genios no están en la pantalla, no están aquí dando una charla, están trabajando, están cuidándonos, están custodiando la Guardia Civil, el Mando Conjunto, el CSTIC, las empresas. Entonces, ¿qué me aporta a mí? Por ejemplo, a mí se me da muy bien traducir a los frikis. ¿Por qué? Porque la parte emocional es fundamental y ellos la llevan un poco a veces atascada, porque la gente que tiene la mente tecnológica, la parte emocional y la gestión de las emociones la lleva regulera y a mí se me da, dicen que bien. Ya veré, tengo que seguir. Lo estamos viendo. Entonces, a mí ellos me han enseñado a temas de hacking, a temas forense y he dado charlas con ellos sin tener casi ni idea de la parte forense. Ahora ya he aprendido la parte forense y ellos la parte emocional y la parte de la vida, porque al final los tecnólogos verdaderos y que tienen la mente divergente y que son, por ejemplo, Asperger, que yo les adoro, ¿qué les pasa? Pues que la parte social, o sea, no les atrae, no les gusta y son esos chavales o esas chicas que en el colegio les han hecho bullying, les han maltratado, que pintas y luego resulta que ahora mismo son los que de verdad son los verdaderos héroes. Yo en ese punto me gustaría, en este afán de concienciación y tal, decir que yo soy ingeniera informática. Aquí sí. ya, ¿vale? Súper potente. Y
Fíjate que quería hacer periodismo. ¿Ves? O sea, fue algo... Pero me dijeron, no, periodismo es... Y tú eres periodista. Sí. Pues me dijeron que era sinónimo de paro. Y dije, pues esto va a ser que voy a intentar... Y me dijeron, pues entonces yo creo que se te dan bien las matemáticas, una ingeniería. Y fíjate, aquí he acabado. Y me gustaría decir que la ciberseguridad no es solamente tecnología. Tecnología es una parte muy importante, pero la ciber y los perfiles de ciber no solamente son tecnológicos. Hay todo tipo de perfiles. La ciber habla de riesgos, habla de cumplimiento, habla de temas de inteligencia, donde no solamente se necesitan perfiles técnicos. Todo aquel que le guste, que tenga gusanillo por la ciber y no haya hecho una ingeniería, tranquilos que puede formar parte de esto. Hay perfiles de abogados, hay perfiles de sociología, historiadores. La ciber tiene mucho que ver también con temas geopolíticos, ahora que están tan de moda. Para eso no necesitamos ingenieros, necesitamos otro tipo de perfiles. Y todos esos tienen cabida en el equipo de ciber que lidero, hay todo tipo de perfiles. Porque se necesitan todo tipo de perfiles. No es solamente el asociar la ciber a un hacker, no es solamente eso. Y es importante pues, que animemos y que sepamos que hay más allá de solamente la tecnología, que es súper importante, pero no solo. Uno de los puntos, cuando habláis de las emociones y habláis del trato personal, ¿no? Uno de los puntos clarísimos es que en una empresa de ciberseguridad, como en cualquier empresa, lo más importante es vender, porque tú puedes ser el mejor del mundo, pero si no consigues a alguien que te financie, pues acabarás, yo qué sé, en el McDonald's o donde sea, ¿no? Entonces, esta capacidad, ¿vosotros creéis, por ejemplo, que esta capacidad que tienen las mujeres, quizás de ser más empáticas, quizás de ponerse en la piel de aquella persona que habla como las personas que no sabemos de estas cosas, de entenderla y de traducirla, ¿creéis que tenéis que una mujer da un punto, digamos, comercial a la empresa, en el sentido de ser capaz de interpretar, traducir y convencer a alguien que no es un experto y que no entiende de lo que tú le estás diciendo, que aquello que él no entiende realmente es lo que necesita? En general, a los que trabajamos en ciberseguridad se nos entiende poco, ¿vale? Así como titular. Para todo, para vender, para explicar a la dirección, para explicar a los clientes, se nos entiende poco y ese es uno de los retos que tenemos también en ciber. Es decir, hay que saber transmitir y comunicar no solamente con bits, sino de una manera distinta y sobre todo cuál es la problemática real de lo que está sucediendo a nivel de riesgos, a nivel de negocio, a nivel de cómo les puede afectar cualquier amenaza de ciberseguridad. Y ese es un reto importante. De hecho, el otro día me decían, hicieron una encuesta a los comerciales de mi empresa, decían, nos cuesta vender ciber porque es que no entendemos muy bien lo que queremos vender. Es decir, es importante que se transmita, eso digo, a nivel de un proveedor de servicios, un integrador, una consultora, pero a nivel internamente, imagínate, que incluso los roles de CISO, de responsables de seguridad, tienen que dar también un cambio. Inicialmente venían quizás de perfiles más de TI, del CIO, de infraestructura, de sistemas, y han tenido que dar un vuelco para unirse más al negocio, a realmente conseguir que ese lenguaje lo entiendan y sepan realmente que existe un riesgo real y una amenaza y que es algo que tienen que entender, ¿no? Para poder valorarlo y saber el coste-beneficio que tenemos a la hora de invertir en temas de ciber. ¿Tú crees que ser, por ejemplo, estas cualidades que suele tener las tienen muchísimos hombres, pero que parece que son como más intrínsecas desde las niñas pequeñas, esta habilidad de hablar o gusto por hablar, gusto por... que esto, desde el punto de vista de esta capacidad, de esta necesidad, no capacidad, necesidad de vender, la necesidad de protegerse pues, a un CEO, a un cliente... ¿Crees que esto puede aportarlo de manera diferencial una mujer a un hombre en un equipo, por ejemplo? Aquí entramos, me han metido en todo tipo de máster, de cursos, de mujeres, directivos, independientemente de mujeres, tal cual. Me han hablado de liderazgo, el liderazgo humanista, que lo asocian a la mujer, el liderazgo más killer,
que lo asocian a otro tipo de perfiles, más ejecutivos, no ejecutivos, tal. Es que depende tanto de la persona. Yo he conocido mujeres que no tenían un liderazgo para nada humanista, y he conocido mujeres que sí lo tienen. Es decir, es cierto que hay determinados patrones, pero que es que depende un poco de la persona que esté allí enfrente de ti, ¿no? Más que de otras cosas. Tú, por ejemplo, con esta capacidad, digamos, de convencer, ¿aporta un valor diferencial? ¿Tú crees? Sí, a ver, yo creo que muchas veces entre un mundo de hombres el hecho de que esté una mujer viene muy bien, porque sobre todo, primero se distraen más. Algunos, no todos. Pero bueno, a mí me pasa, si yo estoy, por ejemplo, todo el día rodeada de hombres, veo a una mujer y me fijo en qué zapatos lleva, cómo va vestida, y digo, uy, qué mona. Y soy mujer, quiero decir. Al final es como si siempre ves a gente uniformada de la misma manera y ves a una persona que va vestida diferente, te fijas. Entonces, hoy por hoy nos fijamos porque normalmente suele haber pues menos mujeres, pero hay una parte que habéis comentado antes, por ejemplo, yo que hago temas de raid de estos, bueno, ahora estoy en peor forma, pero militares, de, yo qué sé, de una pista americana, de saltar, tal, pues por ejemplo, en operaciones especiales una mujer, nos guste o no, yo no tengo el físico de un hombre, y entonces arrastrarte con pecho es que duele muchísimo, quiero decir, si no tienes pecho es más fácil. Entonces ahí tenemos diferencias físicas que son evidentes y están, y también a veces tenemos, y yo reivindico la diferencia entre un hombre y una mujer, tenemos diferentes capacidades. No siempre, pero por regla general las mujeres nos fijamos más, por ejemplo, en los detalles, en... Fisiológicamente, evidentemente, sí, somos diferentes. Sí, y estructuralmente, gracias a Dios, también. Entonces, porque a mí me encantan los hombres y si fuéramos iguales no me gustarían. Y realmente, o sea, lo digo en clave de humor, pero es que es verdad. Y eso yo creo que también hay puntos que cuando hay una mujer es como los egos, por ejemplo, que es que a mí me encanta gestionar los egos, bajan. O sea, si dos hombres se enfrentan entre ellos, es más fácil que surja la guerra, como dos mujeres. Entonces, si hay un diferente sexo, o sea, dos hombres se están enfrentando y hay una mujer y se baja el tema. Dos mujeres se están enfrentando y hay un hombre y se baja el tema. Eso yo lo tengo observado como psicóloga clínica, ¿eh? O sea y bueno, y entonces hacerse, pues a veces, no el tan importante e intentar que el ego se quede en el pasillo viene bien para poder mediar. Porque hay una cosa que yo quiero decir ahora que hay militares y estamos en el sector de la defensa y la ciber. Muchas veces las guerras no vienen porque los militares o porque la defensa quiera defender, viene porque no hay, o sea, porque la parte estratégica, geopolítica y los políticos no llegan a acuerdos y porque no hay entendimiento. Entonces, al final es muy importante mediar, ponerse en el lugar del otro, dialogar, dejar los egos, dejar las soberanías nacionales, internacionales y ponerse un poco en el lugar del otro. Muchas veces hablamos o hay esta visión de que los hombres son más agresivos o lo que pudiera ser todo esto, pero por ejemplo, he oído historias de mujeres hackers, ¿no? Que ni una ni dos, por lo que parece, ¿no? Que la red permite un anonimato y tú puedes estar en tu casa cuidando de tus niños con esta mano y con la otra secuestrando los datos de una empresa. ¿Tenéis alguna experiencia porque vosotras gestionáis las dos situaciones críticas? En países árabes yo conozco muchas mujeres que llevan el burka, pero luego en las redes son unas hachas. Las mejores. Y además ahí es donde se sienten poderosas. O sea, vale, sí, tú hazme poner un burka, hazme que en casa haga lo que sea, pero en la red soy superwoman. Entonces a mí también me parece un reto porque es fundamental. Pero claro, permanecer en el anonimato, pero no tanto por ser mujer y por estar en un país de eso, sino que cuando de verdad eres una persona buena en todo el tema hacker ético, eso puntualiza Arantxa, porque para mí hacker es bueno, ¿no? Pero la gente a veces piensa en hacker como alguien que hace malo, ¿no? El hacker ético, pues el anonimato es fundamental. Entonces es mejor que no se sepan si eres hombre, mujer, animal o cosa. Mejor dejarlo ahí. Porque el que se le ve normalmente no es tan bueno. En todos los perfiles pues hay tanto hombres como mujeres. Evidentemente el porcentaje en ciber de mujeres es menor y hay menos.
pero sí, tocan todos los palos. Es decir, hay gente y mujeres que se dedican al tema de hacking, hay otras que se dedican al tema de inteligencia, otras a concienciación, hombres que también se dedican a temas más de formación, concienciación, es decir, hay un poco de todo. Menos mujeres, porque ahora mismo somos menos, pero es cierto que sí, que cualquier tipo de rol lo pueden hacer, claro que sí. Vosotras habéis hablado pues, del aspecto, digamos, no tanto tecnológico, que aporta valor y mucho valor al tema de la ciberseguridad, ¿no? Las estadísticas precisamente dicen que el punto más débil en estos momentos en las estrategias de defensa es la persona, ¿no? Según la Agencia de Protección de Datos de Cataluña, el 60% de las filtraciones de datos eran por un error humano. Sí. Sí. Bueno, estos eran los datos de... Sí. Esto es una corrección en directo de la estadística, según la estadística que habíamos visto cada uno. 95, pues lo que les iba más a mi favor. Pues Aquí es clarísimo que hay un aspecto que no es tecnológico, que es un aspecto de que alguien sea capaz de convencer a la persona que está en la organización de que la ciberseguridad no solo es un rollo, sino que es importante, ¿no? Y eso es una cosa humana, no lo vas a convencer pasándole... Mira, lo hemos visto en una de las ponencias anteriores, o mesa redonda, que se hablaba de inteligencia artificial, y teníamos como 3 perspectivas, ¿no? La parte de inteligencia artificial, la parte de seguridad, la parte más de hacking tecnológica. Y en un momento de la mesa se ha dicho, bueno, el go-to-market, el evitar la seguridad, y ha saltado rápidamente Laura, cuidado que la seguridad, el coste-beneficio y el conocer el riesgo es súper importante. Y la parte de concienciación que decíamos al principio también. Saber que hay un riesgo y que ese riesgo se ha mitigado o por lo menos reducido en la medida de lo posible, pues hay que realizarlo. Entonces, por eso somos tan pesados con esto de la concienciación, tenemos que concienciarlos, porque aquí mismo se estaba diciendo en un foro que es de ciberseguridad, se estaba diciendo, bueno, lo importante es el go-to-market y la ciber en la IA nos da un poco igual. Hombre, la ciber en la IA nos da igual cuando estamos viendo cada temas asociados a que hay que implementar esa ley que han hablado, la ley de IAAT, no solo habla de los sesgos éticos que pueden existir, sino que habla de que se están gestionando millones y millones de datos, que se está subiendo información, que cada uno estábamos con nuestro móvil y con nuestras aplicaciones enviando información. Y claro, esto ya se ha democratizado, es decir, cualquiera puede coger un móvil, cualquiera puede meterse en redes sociales, existe un riesgo cada vez más grande. Y es importante que se esté concienciada a todos los niveles. Yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo, Arantxa, y de hecho yo doy unas charlas que son de la tecnología y la emoción, y tú dices, ¿y qué tendrá que ver la emoción aquí? Pues es lo que decíamos, pues que las personas son hoy por hoy el eslabón más débil, pero queremos que sea el eslabón más fuerte. ¿Cómo? A base de entrenamiento. De esto tenemos mucho que aprender de las Fuerzas Armadas, porque el entrenamiento es fundamental. Si no te entrenas, no haces la mejor marca, pues en ciberseguridad pasa lo mismo. Y luego la gestión de la emoción, porque cuando se producen los errores, con las prisas, en situaciones de riesgo, en crisis, en momentos en donde la gente no sabe gestionar las emociones. Y esto pasa mucho. Cuando cometes un fallo, cuando ves algo que consideras que necesita inmediatez, el tema del el phishing, el fraude del CEO, pues casi todos los temas de ataques ciber tienen mucho componente emocional. Entonces, tenemos que también pensar en amueblar la cabeza, porque si contratamos a una persona que es un CEO maravilloso o un gestor estupendo con un currículum maravilloso tecnológicamente, pero luego resulta que es una persona que tiene un problema psiquiátrico, psicológico y no está medicado, si está medicado no hay problema, porque normalmente van orientados. Pero es que esto no lo miramos en ningún sitio, entonces al final tenemos grandes profesionales, pero que tienen una gestión de la emoción malísima y nos la lían. Pues nos la lían en ciber, nos la lían en proyectos para trabajar conjuntamente, porque hay que hacer entrenamiento y trabajar en equipo y conocer a tu gente. De hecho, lo que comentas tú, ahora hay una nueva tendencia que es el neurophishing. Efectivamente se centra en eso. No podemos tener la misma concienciación para todos. Si yo soy una persona más nerviosa, si soy una persona más insegura, a lo mejor a la hora de dar un clic
en una aplicación, en un link, pues o soy más hecha para adelante, pues le doy sin pensar en muchas cosas. Es decir, esto tiene distintas componentes, un poco que decíamos, ¿no? También psicológicas, no solo tecnológicas, y cada persona y cada eslabón débil es un mundo. Pero aquí lo que hablamos que las capacidades de empatía, digamos, con el... Evidentemente una organización no funciona con empatía, funciona con unas directrices, pero la necesidad de que aquella persona las asuma y las haga propias, aquí tiene un punto lo que hablamos que una cosa es mandar y otra cosa tener esta autoridad moral que permite hacer estas cosas, ¿no? Quizás aquí hay un papel diferente, por ejemplo, recursos humanos en muchas empresas es un sector en el que sí que quizás hay más presencia de mujeres que en otros, quizás más directores de recursos humanos que directores financieros, ¿no? ¿Creéis que tiene un valor diferencial? De hecho, enlazándolo con la parte de IA que está tan de moda ahora y la ciber y demás, hicieron estudios pocos, porque ya no me hablo tanto de la parte de ciber, sino la parte de sesgo, de los primeros modelos, de los primeros algoritmos de GPT el 2.0, el 3.5, donde tú preguntabas, por ejemplo, sobre roles o cuáles... hacías preguntas, ¿no? Por ejemplo, he ido al hospital y me han escayolado la pierna. Y tú preguntas, a ver, ponme esta frase de manera distinta. Y decía, el médico me ha escayolado la pierna, ¿vale? Es decir, hicieron un estudio de manera que se asociaban más a las mujeres con roles y profesiones domésticas en este tipo de algoritmos, ¿vale? Ese entrenamiento es importante. Y eso existe, ahora mismo se está haciendo una labor, pues claro, por todo lo que estamos viendo de ética, de sesgos, que se necesita entrenar a estos algoritmos para que este tipo de estereotipos no estén asociados a este tipo de inteligencia artificial. Muy interesante. Otro de los temas que es muy importante, creo que aquí había personas, me dijeron, del ámbito municipalista, ¿no? Cuando Deloitte hizo una encuesta a los CEOs, ¿no?, de qué les preocupaba del ámbito de la seguridad, su primera preocupación era mantener la continuidad operativa del negocio, lógicamente, porque hemos visto en empresas, por ejemplo, Marks Spencer, ¿no?, una multinacional de este nivel, que tienes la venta online paralizada durante semanas, ¿no?, un golpe tremendo. Y el segundo punto era reputacional, ¿no? Cómo gestionar el incidente para que tuviese... para que la marca no sufriese ni tampoco la reputación de la empresa, ¿no? Vosotras, por ejemplo, que estáis gestionando incidentes críticos, ¿es tan crítico para una empresa la marca y la reputación como para una entidad municipal? Y quizás más, ¿no? Porque en el ámbito de la política digamos que puede haber muchas derivadas ante cualquier problema, ¿no? Hemos visto las pulseras de los... Quiero decir, es un ámbito que un pequeño error, quizás en una empresa se queda en casa y en el ámbito político se le puede sacar mucha punta, ¿no? ¿Qué recomendaríais, por ejemplo, a un cargo público o a un alcalde si tiene un ataque, un ciberataque y por ejemplo, en la gestión de una cosa crítica sería, por ejemplo, los servicios y ayudas sociales, una cosa que tendría una repercusión reputacional, ¿no? Sí, a ver, perdón, yo aquí quería puntualizar algo importante. Los sistemas de gestión están para algo. Los sistemas de gestión como el Esquema Nacional de Seguridad y la Red Nacional de SOCs, que depende del Centro Nacional de Inteligencia en esta parte del CCN, son quien tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque esto hay que cumplirlo. Entonces, si no se cumple y no se gestiona adecuadamente, no es porque los SOCs del CCN no lo hagan bien, no. Es que muchos ayuntamientos no cumplen el Esquema Nacional de Seguridad a día de hoy y es obligado cumplimiento. Eso lo dejo ahí. Ante las... Ahora me he puesto seria, ¿ves? Se hacen los dos papeles.
A pesar de todo, Sí, ¿tú te pero- imaginas a un señor que no es experto, porque el alcalde Pero tiene que tener evidentemente, asesores. evidente. Y la comunicación es muy importante porque, por ejemplo, aquí tenemos una persona de comunicación del mando conjunto que tiene que pasar todo por él y si hay que hacer una nota de prensa, una publicación de algún incidente, tiene que haber una metodología, unos procesos que se acepte por un comité. Quiero decir, no se puede hacer como cualquier manual de seguridad, tienes que analizar las vulnerabilidades y ver cómo se procede en cada caso. Y esto no tiene que ser a la libre, tal que decíamos antes, entrenamiento, pero entrenar sobre algo que ya esté previamente estudiado y que esté previamente procedimentado. Entonces, El riesgo operacional de cualquier empresa tiene distintas vertientes y variantes y uno es el de ciberseguridad. De hecho, las empresas contratan un ciberriesgo, o sea, un seguro de ciberriesgo. Es así, es porque es una vertiente más y evidentemente hay que tenerla en cuenta. Y claro, los riesgos pues son un análisis de riesgos de toda la vida, evidentemente reputacionales, económicos, de imagen. Solo hay que ver que hay empresas que reciben un ataque que además es público y automáticamente baja la acción. Eso tiene un impacto directo en el negocio, en la reputación y en la imagen que das. Y en las administraciones públicas es otro tipo de negociado, pero también evidentemente existe ese riesgo reputacional, de imagen, de confianza en la administración. Hay determinadas cosas que son incluso mucho más importantes que las económicas. ¿qué le dirías tú a un CEO de una empresa que se encuentra con esto? Porque siempre con un problema de este tipo, porque al final en el mundo de la empresa todos lo sabemos. Piensas, bueno, ya ha pasado que no se entere nadie, ¿no? Al menos. Pero que no se entere nadie, hemos visto luego como esta es la base a través de esos datos y no parece la decisión, es intuitiva y la entiendes, ¿no? Que la persona diga, bueno, si no se entera nadie, pero luego, a largo plazo, quizás no es la decisión más inteligente. Entonces, en una situación de crisis que seguro que las habéis vivido, ¿qué le dirías a aquel señor? Yo casi o que señora? paso palabra, porque valgo más por lo que callo que por lo que vamos. Hay de todo, ¿qué te voy a decir? ¿Qué le dirías a este señor o a esta señora? Que está en esta situación, el pobre o la pobre, y piensa, además de todo el lío que tengo interno, ahora... Bueno, tienen una ristra de asesores que les están diciendo, a ver, el de comunicación, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? No, pero nos han atacado. Es que los tienes que ver, claro. Pero nos han atacado, no lo tenemos claro. Bueno, pues... ¿Puedo contestar? Por Sí, favor. debes. Venga, que esto es... La visión de género también incluye a los hombres. Gracias. Vamos. Preséntate, si no te sabe mal, que quizás Sí, no todo el mundo... yo os presento capitán de fragata Enrique de Tena, que es un gran amigo y un gran profesional, pero sobre todo un gran comunicador en eventos, no, sino en realidades donde las crisis son de países, de naciones, y nos va a contar. Pelota. Vamos a ver. Voy a poneros un ejemplo para que todos lo conozcáis. Todos habéis oído el ataque que sufrimos hace 6, 7, 8 años, no me acuerdo, el WannaCry. ¿Todos os suena? Vale. Había muchas empresas españolas infectadas, todas calladas, intentando decir. Una, no voy a decir el nombre, bueno, sí lo digo, ¿qué coño? Telefónica dijo, señores, socorro, los tengo hasta la cocina. Gracias a eso, el CCN, INCIBE y nosotros nos pusimos a trabajar y eso se paró. Si Telefónica hubiera sido una más, que está el problema hubiera sido a nivel nacional. Es decir, no te calles, dilo, porque vas a ayudar a que eso se resuelva. Si te callas, vas a tener un problemón, la empresa se va a ir a freír puñetas probablemente, pero es que además vas a causar con tu silencio que otras empresas también se vayan al traste. Y ya me callo. Y además que ahora tenemos temas regulatorios, normativos Sí. y de compliance, que sabiendo que ha habido un incidente, y contractuales, gestión de terceros, que sabiendo que has tenido un incidente de seguridad y que tienes un incidente de seguridad, pues te están metiendo en otros líos importantes. Ya no solo
operativos, sino de cumplimiento de lo que te están diciendo a nivel de todo tipo, administración pública y entorno privado, ¿no? Y ahora Sin voy a embargo, decir- como periodista te tengo que decir que salen por ahí publicados en las listas cuando los hackers cuelgan en su dark web, hemos hecho un ataque y tal. Cuando tú llamas a esas empresas, el 90% de ellas No sé de qué me hablas. no lo habíamos ni oído. No lo hemos oído, no hemos pagado rescate, no hemos... A eso quería decir yo algo, que somos demasiado blandos con eso, porque si yo digo que eso es ser ciberterrorista por pagar, a que está mal. Y aquí está la Guardia Civil y bueno, y yo querría hacer un planteamiento. Si tú pagas el rescate ciber que te están pidiendo, estás colaborando con un ataque que puede ser terrorista, aunque luego no lo veas, porque la trazabilidad y de dónde llega, o sea, que estas empresas que pagan rescates en realidad están colaborando para mí con terroristas. Entonces, ¿por qué esto no se dice? ¿Por qué no se dice? Porque políticamente no es correcto, pero para mí una persona, una empresa que paga a gente que viene de tráfico de personas, terrorismo o droga, es un terrorista igual, porque está colaborando con ellos, con los criminales. Es lo mismo. Aunque me Tú, miréis Arantxa, mal. desde otro punto de vista, lo que nosotros nos dicen, bueno, hay estadísticas internacionales. Evidentemente, de este tema poca estadística puede haber, pero que prácticamente la mitad pagan en Estados Unidos, al menos esto es lo que Sí, nos la dicen. mitad, ¿no? mira, Y aquí- comentábamos esta mañana en el tren, ¿no? Y aquí. O sea, Y aquí también. estadísticas, más de la mitad. Más de la mitad. Pues en Estados Unidos dicen que la mitad. Aquí, Pues claro, en España más Pero de tú la sabes mitad. que las estadísticas cada uno las maneja como quiere. Efectivamente, y además- Ahora mismo vengo yo aquí, leemos una misma estadística y tú interpretas una cosa y yo otra. Así, sin... Más de la mitad Y siendo dos pagan. mujeres, viene un hombre, viene lo que Sí, sea sí. y interpretamos cada uno una cosa. más de la mitad pagan. Eva ha sido drástica. Yo soy contundente. En algunos países creo Pero que... porque ella la veo idealista, ¿eh? Ella la veo súper Pero tú, ¿cómo le idealista. convences al CEO de una empresa que quizás no ha hecho un backup de su base de datos y no tiene... Vamos, que le Bueno, paran la un tío de una fábrica? un tío de una empresa no sabe lo que es un backup. O sea, la empresa está en otros... Que le paran la fábrica. ¿Tú cómo le convences para que no pague, no? Porque esto sí que es una cuestión emocional, ¿no? También. De cómo le convences de que entre dos daños, además de que es su deber moral, no hay ninguna duda que está pagando a criminales, esto sin duda. Es que depende por eso de los intereses. La empresa le prima el interés económico, a las naciones les priva otro tipo de interés. Entonces yo creo que uno lo defiende dependiendo de los intereses y los valores. Evidentemente las naciones son más altruistas, pero una empresa tiene que ganar dinero y entonces sopesa el interés económico, que no significa que no sea bueno. O sea, que yo no estoy desprestigiando el hecho de que el valor económico, por supuesto, hace que un país se levante. Lo que pasa es que hay que ver y equiparar dónde está el término medio, pero es difícil. Pues mira, yo los he visto. Yo he visto nosotros, otra de los servicios que damos, también asociados a la parte de concienciación, es precisamente hacer ejercicios de tabletop con el comité de dirección de las empresas. Y no estoy hablando de empresas pequeñas, estoy hablando de empresas grandes. Y los pones en esas situaciones. Los pones en situaciones en las que les están pidiendo un rescate y tienen que decidir y gestionar la crisis. Y es que si una persona llega a ser CEO de una empresa, tiene una capacidad de gestión de crisis Me encanta. increíble. Y yo les he visto y me han dejado alucinada muchos de ellos, tanto para positivo como para negativo. En situaciones tensas es donde se conoce a la gente. Sí, se aprende mucho. En general de este tipo de equipo, de comités, de dirección, de gente que tiene otra visión a la tuya, que siempre enriquece. Ahí ya ni de género ni de género, todo el mundo enriquece en este tipo de situaciones. Estamos en un momento, como tú muy bien has dicho, de una tensión geopolítica muy importante, ¿no? Y esto tiene una trascendencia, una gran trascendencia en nuestro sector, en el de la ciberseguridad, ¿no? Se ha hablado mucho de los ataques rusos, pero ahora quizás en las últimas semanas España está más en el candelero, ¿no? Por Israel, todo el tema de Gaza. ¿Puede tener esto o está teniendo esto alguna repercusión en el ámbito de ciberseguridad? Voy a contestar políticamente correcta. O sea, el mundo al final lo mueve la economía, lo mueve la estrategia y la política, y realmente, evidentemente, sí que tiene un impacto porque los intereses de países aliados y no países aliados
países potencialmente enemigos, aunque ahora no lo son, que esa palabra de potencialmente la dejo ahí, pues Estados Unidos, China, Rusia y otro tipo de bloques, pues tenemos que fijarnos en cómo se mueven para anticiparnos a que nosotros no podamos ser, o sea, no se nos perjudique, o sea, defendernos, pero realmente claro que influye muchísimo. El entorno geopolítico influye muchísimo, muchísimo, a nivel de todo. Decimos que la ciberguerra también está en la parte de ciberseguridad, de la información, del dato, de las infraestructuras críticas, que no hemos hablado de infraestructuras críticas, pero también es un punto muy importante. Y uno de los drivers ahora mismo más importantes es ver qué está pasando. Otro tema súper importante es la parte de la soberanía, que comentábamos aquí. Sí. Ahora hay una tendencia de todas las empresas de ver a ver qué productos estadounidenses, chinos tengo, para ver cómo puedo aportar soluciones europeas. Entonces, se están moviendo muchas cosas y la ciber está ahí en el foco. Por ejemplo, el tema Israel, ¿podríais decir alguna? Israel es un gran proveedor de tecnología y de en el mundo, digamos, también de empresas de ciberseguridad. Sí. Alguna famoso en Cataluña, el famoso Pegasus era israelita, entre otras cosas, ¿no? Sí, yo por ejemplo ahora en la asociación estamos con el tema de la actualización de la página web y bueno, en principio íbamos a hacerlo con un proveedor, pero como teníamos ya la página hecha, pero queríamos hacer unos retoques, pues realmente no hemos hecho la actualización con los israelíes porque en este momento geopolítico y geoestratégico no se debe hacer. Entonces yo creo que las directrices generales mandan, pero bueno, sí, Israel siempre ha tenido una buena, o sea, la seguridad israelí siempre ha sido una referencia, pero claro, los intereses políticos parece ser, bueno, que siempre están por encima. En el punto de tener ciberataques auspiciados o que procedan de ese área. A ver, lo de proceden, o sea, es muy relativo, porque tú crees realmente que un ciberataque, aunque ponga en el periódico ha sido fulanito tal, pues unos dicen que son los autores, otros tal. Esto realmente la verdad no se puede ni se debe decir. Hay asuntos que debería la información pues clasificarse, porque tampoco nos interesa que todos los enemigos sepan nuestros movimientos en los medios de comunicación, que está muy bien que estemos bien comunicados, pero por ejemplo el otro día estábamos en un evento en Tecnoset, estaba con la Secretaría de Estado y bueno, estábamos comentando temas personales y de repente me dice, uy, digo, ¿pero es verdad o es el confidencial que tal? Porque ya dudamos hasta de las noticias, pues que estaba la ministra viajando y se había interceptado y bueno, y decían que habían sido los rusos. Bueno, eso de que han sido los rusos habría que verlo y desde luego aquí no lo vamos a contar. Pero bien es cierto que los rusos son expertos en Eso. capturar la señal GPS. Entonces, y estábamos pasando por una zona rusa, bien. Entonces, en este caso, evidentemente todo apunta a, pero ¿qué sentido tiene que decir la autoría de un crimen para que el criminal se ponga más todavía en la retaguardia? Que decir, hay veces que hay que cuidar también esto y manejar la información es muy importante. Pero que está en el foco, está claro. Cuando pasó el apagón, que lo comentábamos también, lo primero que se dijo es esto es un ciberataque. Sí. ¿No sabías? Es motivo de orgullo, porque eso es que la sociedad está empezando a incluir esa palabra en su vocabulario. Eso es bueno. Sí, y en las redes sociales, y en la IA, en todo. Tenemos un público valiosísimo. Yo quería... Activo, muy activo. Yo les invito a que Valiosísimo. nosotras nos bajamos y vosotros os subís. Yo Somos agradezco al capitán Somos equipo. su colaboración, pero hecho sus intervenciones, seguro que hay aquí personas que están escuchándonos con muchísimo interés y que podrían aportar tanto como las personas que estamos aquí arriba. Si queréis explicar alguna experiencia, alguna anécdota, alguna pregunta. Sí. Javier Rubio, operaciones, Italtel y bueno, y toma, a ver.
Presentadora ya, Eva, también. Aquí estamos cambiando todos los roles. Gracias, gracias Eva. Me presento, soy Javier Rubio, director de Operaciones y Desarrollo del Mercado de Italtel. En Italtel estamos súper preocupados del tema de ciberseguridad. Estamos participando en diferentes foros. Hoy venimos aquí con nuestro socio, Apolo, empujando soluciones en este ámbito. Y en los foros en los cuales yo he participado siempre he hecho una sugerencia y creo que no ha tenido el fondo que a mí me gustaría. Esto, como está comentando Eva y está comentando Arantxa, tiene mucho que ver con la formación, entrenamiento, conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en un foro yo sugerí que por qué no se implantaba de forma obligatoria una asignatura de ciberseguridad en las universidades, en cualquier carrera que fueran preparando el terreno hacia donde vamos. Luego ya cada uno cogerá la especialización que le convenga. Pero si hay una formación base, igual que tiene que haber una formación base en temas de economía, igual que tiene que haber una formación base en temas éticos, ¿por qué no en ciberseguridad? Y mucho más cuando estamos descubriendo lo que estamos descubriendo. Y o nos preparamos y empezamos a gestionar esto bien, o vamos al caos. Y aquí hay factores emocionales, como muy bien se ha tocado, pero si los factores básicos, que es el conocimiento mínimo, no lo tocamos, pues malamente, que decís en Cataluña, ¿no? Entonces, mi sugerencia es esta. Estamos en La Salle, por favor, tomad nota, a ver si podéis incluir una referencia en las ingenierías de una asignatura base obligatoria que tenga que ver con ciberseguridad. Que no sé si son 2 semanas al año, o 15 días, o 20 horas, me da igual. Pero algo que vayamos preparando el terreno para los futuros profesionales que sepan abordar esto de manera adecuada. Seguro que todo se andará. De hecho, bueno, existe ya una licenciatura que es ciberseguridad, cuando esto hace unos años que predicábamos en el desierto lo del tema de ciber, pues es un paso importante, ¿no? Es decir, todo se andará. Yo tengo esperanza. Sí, a mí me parece muy buena idea. Gracias, Javier. Sí. Y las ideas se tienen que llevar a cabo y pasar a la acción. Esa es la diferencia entre una persona que tiene solo pensamiento y otra que es operativa. Pero lo bueno es juntar las dos y hacer equipo. Bueno, pues si no hay más preguntas, mira, nuestro moderador, vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Patricia Riascos. Bueno, más que una pregunta, era como compartirles una anécdota con base a lo que Eva había comentado y también con base a lo que comentó el señor hace un ratito, pues de implementar una clase de ciberseguridad para todas las carreras, ¿cierto? Que sea multiárea, se puede decir. Bueno, hace unos años, aproximadamente 3, 4 años en Colombia, surgió algo muy gracioso para nosotros como ingenieros. Yo soy ingeniera informática, en donde salió una de nuestras ministras y hablaba sobre las carreras, sobre el pago pues que podía tener las carreras y la utilización de cada profesional, las funciones que nosotros podríamos tener. Y ella comenzó, pues bueno, los médicos tienen más relevancia dependiendo pues de su carrera, y dijo, los ingenieros informáticos, las empresas solamente los necesitamos 2 horas en las empresas. Ella dijo eso y lo dijo a nivel nacional. Madre mía. ¿Qué sucedió? Ella dice esto y en el transcurso del día unos hackers tumbaron la página presidencial. Entonces, eso fue bastante traumático porque fue muy gracioso. Las redes sociales estallaron y decían, es que al ingeniero no le están pagando sino 2 horas. Entonces se demoraron pues varios días en poder activar nuevamente esta página y bueno, y todo el mundo le echaba la culpa a esta ministra porque pues no tenía conocimiento de la importancia que tenía el saber sobre informática y sobre todo, como dice el señor que participó hace un momento, perdón, no recuerdo el nombre, Javier, la importancia que se tiene de cuidar los datos. No el solo hecho de que porque seamos informáticos, conozcamos acerca del tema, nos necesitan 2 horas. ¿Por qué? Porque las personas solamente miran una aplicación
que para nosotros es fácil utilizarlas, pero no miran qué hay detrás de esa aplicación, no miran los datos que tenemos allí, que son muy importantes, que pueden ser vulnerables, y sobre todo la importancia de proteger esos datos. ¿Ya? Yo soy estudiante en este momento de un máster en ciberseguridad, y lo mismo que dices, Javier, decía nuestro director, es muy importante que en todas las universidades se implemente por lo menos algo básico de ciberseguridad, ya desde nuestras casas hasta nuestras empresas, porque perfectamente nos llega un link y nos hacen phishing y bueno, y ahí perdemos muchos datos, ¿cierto? Entonces esa era como la anécdota que yo les quería comentar de lo que nos pasó en Colombia. Bueno, y tiene mucho que ver en este Muy real. ámbito en el que estamos, Y muy, en el que estamos haciendo. Muchas Bueno, gracias por compartirlo. Muchas gracias. Gracias. ¿Había alguna mano más por Sí. ahí delante primero Aquí. y después Sí. tú? Y cerraremos, creo, las Sí, preguntas porque porque ya España tendríamos ya el vamos tiempo ya justitos, para la sí. siguiente. Muchas gracias por el intercambio, muy interesante. Tenía una pregunta. Hemos hablado del rescate que se tiene que pagar, pero no hemos hablado de la etapa justo antes de esto, que es la negociación. Y de hecho, por lo que vi yo durante mis intervenciones en gestión de crisis, hay unos que no quieren negociar y que quieren pagar de un golpe. Bueno, el lado del pagar, eres muy estricta sobre esto. Bueno, es que es mi deber el hecho de transmitir eso. Yo transmito eso. Luego, cuando la gente actúa, normalmente hace la mitad. Ok. Pues bueno, de repente, sobre el lado de la negociación, entonces, vuelvo ahí. En mi opinión, hay algo que no estás, bueno, la gente no están, las empresas no están sensibilizadas en esto, y yo veo muchas empresas que quieren negociar sí mismas, sin llamar a alguien, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la negociación es algo, es una profesión cierta, y además cuando haces una negociación con una persona en directa, tienes por el hablar 80-85% del comportamiento ya. Pero lo que pasa es que solamente puedes pasar 20% de lo que quieres exprimir cuando lo escribes. Y en esto, ¿cuál es su consejo? ¿Empezar a negociar? ¿No negociar? ¿Firmar algo para que alguien más tome la responsabilidad de negociar? ¿Y cuándo empieza el hecho de financiar el terrorismo? Al momento que empiezas a negociar, ¿compartes la responsabilidad del terrorismo o no? ¿O cómo va? ¿Cuál es la respuesta? Es un poco difícil, pero la negociación es un tema muy importante durante un ataque. Sí, como todo en la vida, la negociación es súper importante. En un rescate de rehenes, en una situación de guerra, porque bueno, estamos hablando de ciber, pero por ejemplo puede dañar a personas o daños colaterales. El hecho de si hay un hackeo en un ayuntamiento y los bomberos llegan tarde a un incidente, al final hay una muerte indirecta. O en los hospitales, que eso no se dice, un señor que se hackea un hospital y está teniendo que tener diálisis, ese señor a lo mejor no se muere por el hackeo, pero sí que es un daño colateral que acaba en muerte. O sea, quiere decir que a lo mejor puede ser drástica, sí. Que vengo de una situación de defensa y que veo entornos más duros, que a lo mejor el tema de pérdidas económicas también, que no tengo una visión un poco sesgada. Entonces, Arantxa seguramente tendrá una visión más actual que la mía. Para mí el hecho de hablar no es y negociar es muy importante, pero sobre todo yo creo que observar datos y ordenar. Y el tema de las evidencias digitales, yo soy perito informático forense y todo el tema forense es muy importante, y la cadena custodia, y ya doy paso a mi compañera y amiga. Ahí yo creo que hay que tirar de profesionales. No es porque nos dediquemos a ese tipo de servicios, que no he venido aquí a hacer publicidad, lo prometo. Pero además yo creo que es la primera reacción, ¿eh? Sí. Yo no he visto ningún cliente que se encuentre con un ransomware que diga esto me lo como yo solo. No, llama a su partner de ciber, llama a toda la gente que sabe que le puede aportar algo y que le puede ayudar en eso. Es como cualquier otra situación, pues esta es una más. Hay una, perdón, no sé si ibas a continuar, Arantxa. Ah, sí, no, sí que sí. Sí, no, hay una última intervención un poco breve simplemente y terminaremos.
Muchas gracias. Andrea García, mucho gusto. Yo soy directora para Europa del riesgo cibernético en una aseguradora. Y simplemente quería hacer la apreciación que me parece muy importante, no solamente el tema de ciberseguridad, sino que es un poco explicar todo el ecosistema que existe dentro de la parte de ciberseguridad. Por ejemplo, nosotros llegamos a Barcelona para abrir la empresa desde acá y dar servicio no solo a España, sino a nivel europeo. Y con lo que me encontré es que ha sido muy difícil conseguir talento humano, sobre todo femenino. Solamente falta ver este room y somos muy pocas las mujeres que estamos acá sentadas. Así que, pues quizás me alegra escuchar lo que decías al principio, Arantxa, que pues en el caso de ustedes ha sido muchísimo más fácil, pero para nosotros que hacemos ciberseguridad y ciberriesgos, en la parte de seguros, pues es muy difícil conseguir talento femenino a nivel nacional, como España, a nivel regional, ni se diga, y a nivel europeo, pues es muy difícil. Y también yo creo que eso es un poco falta de conocimiento de todo el ecosistema de tipos de carreras que existen dentro de ciberseguridad. Entonces, yo creo, también estando acá en La Salle, que sería importante mostrar un poco las diferentes opciones de carreras que pueden existir dentro del mundo de ciberseguridad para incentivar no solamente el talento desde el punto de vista técnico, sino también talento femenino, y que la opción de los seguros también es muy viable. Muchas gracias. Muchas gracias. No he dicho que fuera fácil. He dicho que se puede conseguir y que muchas mujeres que queremos dedicarnos a la ciberseguridad tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero como hemos dicho, somos el 25%, aún así nos queda mucho camino que recorrer. Sí, no, y en seguros ese 25% es un dígito, que no llega al 5%, así que... Por eso la labor de mentorización es muy importante. Nosotros en la asociación, de hecho, tenemos mentoring y tenemos gente a la que vamos introduciendo en el sector de la ciber, en el sector de defensa, y quitar a los jóvenes también ese miedo a todo aquello que parece tan serio. Porque a veces también pues todo el mundo tiene como miedos sociales o miedos familiares, no solo de género, sino que la familia a veces, mirad lo que me pasó a mí, o sea, yo quería ser corresponsal de guerra, no sé qué, y empecé ahí, bueno, con mis niñas, de madre y tal, y al final pues he estado en zona de guerra, en operaciones. Pero hay veces que hasta tu misma familia te limita, o sea, o tu entorno, no la familia. Unas veces te limita y otras te impulsa, ¿no? Porque hay gente que no tiene la suerte de estar en un entorno universitario y quiere luego estar en la universidad y lo hace más mayor. O sea, quiero decir, pues quitar un poco los miedos y a decir el tú puedes, tú vales, y el no pasa nada si eres de letras, que luego estudiando mucho lo logras, no llegas como a tener la misma base, pero bueno, por lo menos quitar el miedo escénico. Y otro estereotipo que me gustaría también intentar quitar hoy, las mujeres también nos llevamos bien entre nosotras, porque hay otro eso de, estas se sacan los ojos, no. Hay un networking en mujeres y con ciber y tal, donde nos llevamos muy bien y colaboramos. Y nos ayudamos unas a otras. Sí, y ver un entorno donde de repente aparece una mujer, es que te fijas y te das, mira qué bien. O sea, no sé, es como cuando estás en el extranjero y de repente ves un español. Un español, ¿no? Pues es lo mismo. A mí me pasa cuando estoy en un entorno ciber y veo mujeres, digo, ¡ay, qué bien! O cuando estoy en el entorno de defensa, pero ahora, gracias a Dios, ya se nos ve más. Yo por eso normalmente suelo llevar colores llamativos para que se den cuenta que estoy ahí. Hoy no, hoy he venido prudente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Están esperando aquí los ponentes de la siguiente mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias, Arantxa y Eva. Yo creo que sois un ejemplo para todas las personas jóvenes o no tan jóvenes, mujeres, de que se puede llegar a lo más alto con una competencia profesional espectacular. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haberlo llevado tan bien. A ti por habernos ayudado también a esta mesa. Muchísimas gracias. Bé, moltes gràcies, Arantxa, Eva, Rosa, per aquesta conversa. I jo també prenc nota del que comentàveu, que quan les empreses tenen alguns atacs n'han de parlar i els mitjans de comunicació en els quals m'incloc
també hem de fer-nos repercussió de tots aquests atacs més enllà dels que a vegades coneixem més, no? D'una institució pública, d'algun equipament en concret. No, n'hem de parlar més sovint i buscar aquestes entrevistes en aquests moments. Acabem, doncs,